Y nada, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es José Carlos Bouso, yo trabajo en la Fundación ICERS. ICERS es una fundación que tiene como misión transformar la relación de la sociedad con las plantas psicoactivas. Entonces tenemos varias líneas de trabajo, fundamentalmente con cannabis, con ayahuasca y con ibogaína. La ibogaína es un alcaloide que se extrae de una planta africana que se llama Taberante iboga y que es utilizada por, probablemente los primeros que lo empezaron a utilizar fueron los bosquimanos y los pigmeos, y que ahora pues, es una sustancia bastante prometedora en el tratamiento de las adicciones, sobre todo a la dependencia de opiáceos. Trabajamos en ICERS fundamentalmente con tres principios, ¿no? Que las políticas públicas deben estar basadas en los derechos humanos, que hay que promover el cambio social de abajo arriba y que las cosas que hacemos tienen que estar basadas en evidencia. Entonces, de alguna forma, hacemos esta triangulación entre estos tres principios para desarrollar nuestras actividades. Y luego tenemos varios servicios, ¿no? Tenemos un servicio de ayuda donde gente que ha tenido experiencias difíciles con alguna sustancia, principalmente ayahuasca o alguna otra, pues tenemos un equipo de profesionales para atenderlo. También hacemos defensa legal a gente que ha tenido problemas porque en el aeropuerto o en los envíos le han enviado ayahuasca o hoja de coca. Tenemos muchos casos ahora también. Hacemos así también, organizamos conferencias y encuentros para tratar de aglutinar a la comunidad, y luego hacemos investigación, que es a lo que yo me dedico en ICERS, ¿no? Y luego tenemos estatuto ECOSOC de Naciones Unidas, que esto nos permite ir a las reuniones de Naciones Unidas, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Comisión de Estupefacientes, que es la semana que viene, por ejemplo, a hacer eventos paralelos y poder hacer incidencia política con relación a las políticas públicas sobre drogas. Bueno, por entrar en materia, bueno, voy a hacer un repaso así como muy general. Luego Adriana quizá profundizará un poco más sobre qué son las sustancias psicodélicas y cuál es el estado actual con relación a las sustancias psicodélicas, ¿no? Unas sustancias que hasta hace 20 años estaban altamente estigmatizadas, probablemente mucho más que el cannabis, y en las que era muy difícil hacer investigación. Los psicodélicos, la mayoría de los psicodélicos, hablo de LSD, mescalina, psilocibina, MDMA, que yo la considero un psicodélico, están incluidas en la lista 1 del convenio del 71 de psicótropos, y a pesar de que los convenios internacionales declaran que el único uso lícito de los psicótropos es el uso médico y científico, ha habido muchas barreras, ¿no? para poder investigar con estas sustancias, a pesar de que los convenios lo reconocen. Bueno, ahora ha cambiado mucho el panorama. Digamos que estamos viviendo una situación surrealista, podríamos decir. El otro día, bueno, al final a lo mejor no doy la charla que tenía pensado dar porque hay otras cosas que son más interesantes, ¿no? Como que el otro día la LSD ha sido la droga demoníaca del siglo XX, del siglo XXI menos, porque tal. Entonces, o sea, la cantidad de libros que ha generado la LSD, libros como Sueños de ácido, la historia del LSD de Albert Hoffman, la persecución que ha tenido la LSD cuando Timothy Leary, que era un psicólogo de Harvard, le expulsaron de Harvard por utilizar LSD. Nixon llegó a declarar a Timothy Leary enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Imaginaros, en el año 1970, la cantidad de problemas que podía haber en el mundo y sobre todo la cantidad de problemas que podía estar viviendo Estados Unidos con Rusia, con lo que fuera. Y un tipo que lo único que había hecho era, de alguna forma, promulgar el uso del LSD, es el enemigo número uno, el enemigo público número 1. El otro día, la FDA
declaró a la LSD como una sustancia como una terapia innovadora para el tratamiento de la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes a nivel mundial. Se estima que hay como 300 millones. Bueno, lo de las prevalencias de la OMS y tal, también hay que mirarlo solo con la distancia que merece. Pero cuando yo leí la noticia de que porque hace unos años también la FDA declaró Breakthrough Therapy, que es como terapia innovadora. Terapia innovadora quiere decir que que se dispone de un tratamiento para una enfermedad para la que los tratamientos que existen no funcionan y hay que poner especial esfuerzo en la investigación y en el desarrollo de este medicamento. Pues estamos hablando de que primero fue la MDMA. La MDMA era la droga peligrosísima de los 90, la que a nuestra juventud le iba a generar demencias prematuras que ahora tendríamos que estarlas viendo, porque desde los 90 han pasado 30 años, ¿no? No sé, y además si hablan de que va a haber demencias prematuras dentro de 20 años, ¿por qué no establecen los sistemas sanitarios para que cuando lleguen estas demencias se trate a la gente? Es toda una mentira. Pero es toda una mentira que hace gracia, porque, hostias, que de repente la FDA declare a la MDMA como Breakthrough Therapy o la psilocibina, que es la sustancia del hongo mágico de María Sabina. Probablemente pues la persona que ha sido un icono y un símbolo para una parte importante de la cultura psicodélica en México, pero también fuera de México, y donde en México, que estaba hace poco, ni siquiera los psiquiatras con los que yo hablaba cuando fui a dar una charla sabían quién era María Sabina. Vivimos en esta paradoja permanente, y ya lo de la LSD es ya de descojonarte. De decir, hostias, la droga enemiga público número 1, tapum, la FDA, la institución que más ha frenado la investigación con psicodélicos, pues declara a la LSD como terapia innovadora cuando ya era un medicamento hace 81 años. O sea, estamos hablando de que se declara una droga como terapia innovadora a una droga que tiene 81 años. Bueno, no sé, a mí me hace gracia, pero entiendo que a vosotros no. Bueno, los psicodélicos, ¿qué hacen? Son sustancias que a pequeñas dosis producen grandes efectos. La LSD, con 1 gramo de LSD ponemos a todo Cornellá a viajar, ¿no? La dosis se mide en microgramos. Un paracetamol, que todo el mundo seguro que ha tomado un paracetamol en su vida, tiene 1 gramo. Pues con 1 gramo de LSD, como digo, ponemos a viajar a todo Cornellá. Eso hace que sean sustancias muy seguras desde un punto de vista fisiológico. El plano psicológico no lo voy a abordar, pero fisiológico sí. En comparación con otros efectos, predominan los cambios en el pensamiento, la percepción y el humor. No hay deterioro intelectual ni en la memoria. Nosotros hemos hecho estudios en los que pasamos pruebas neuropsicológicas a gente bajo los efectos de la ayahuasca, gente entrenada, a daimistas, gente del Santo Daime, y era espectacular el rendimiento. Pero bueno, era gente que tenía una experiencia importante. Esto quiere decir que a nivel igual de alteración de las funciones cognitivas, transitoriamente, como el cannabis lo hace, pero en principio esto no solamente no deja secuelas, sino que se está investigando el potencial neuroplastógeno, que se llama ahora, ¿no? de generar neurogénesis y neuroplasticidad. Yo soy muy escéptico con esto, pero bueno, hay toda una línea de investigación potente. Los efectos secundarios sobre el sistema nervioso no son incapacitantes, es decir, los psicodélicos no dejan resaca. Te puedes tomar 1 gramo de LSD, que con 1 gramo de LSD, como digo, pones a viajar a todo Cornellá, pero si lo quieres tomarte tú solo o tú sola, no te vas a morir y no te va a dejar resaca. El viaje va a ser espectacular, ¿no? Y ha habido casos, y no es recomendable en absoluto. O sea, estoy frivolizando porque me han pedido que sea divertida mi charla, porque tengo que ponerme a la altura de las de ayer. Y no genera adicción, son fármacos que no dejan. Y bueno, su acción es específica sobre unos receptores que se llaman 5-HT2A.
Esto quiere decir que los receptores 5-HT2A están sobre todo extendidos en toda la corteza cerebral, concretamente en la capa 5 de las neuronas piramidales. ¿Y cómo sabemos que actúan? Porque si a una neurona se le da DOI, que es el alucinógeno así por excelencia en investigación, pues la neurona empieza a generar una actividad mucho más intensa y con más picos. Y si se bloquea el receptor de los 5-HT2A, la neurona vuelve a la normalidad. Es una de las evidencias ya desde los años 2000 que indican esta... Bueno, gráficamente pues sería así, ¿no? Se produce una regulación o una descarga en cascada de glutamato. Para quien sepa más un poco esta jerga, ¿no? Se activan los receptores 5-HT2A, se libera glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio de la corteza cerebral, y se produce un aumento en el flujo de la información. Y esto es lo que muchos psiconautas entienden como obtener conocimiento acerca de la naturaleza de la realidad, que es en definitiva para lo que la gente generalmente utiliza los psicodélicos, ¿no? Con fines ontológicos. El caso de la MDMA es un poco diferente. La MDMA se espera su autorización para uso médico en agosto de 2024, una sustancia que fue el equivalente a la LSD, pero como unas cuantas décadas después, ¿no? La LSD en el 66 o 67 fue el verano del amor en San Francisco y tal, y el segundo verano del amor fue en Ibiza en el 87, 30 años después, ¿no? Más o menos. Y desató, pues lo que ya sabéis, ¿no? La MDMA era la droga, bueno, lo que he explicado antes, ¿no? Bueno, pues la MDMA en agosto se espera que se regule para usos médicos, para tratar el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué para el trastorno de estrés postraumático? La MDMA lo que induce fundamentalmente es una experiencia de seguridad emocional. Y las personas que tienen trastorno de estrés postraumático viven fundamentalmente en una experiencia de miedo esencial. Hay quien dice que el estrés postraumático sería una fobia al miedo. Hay un miedo a volver a experimentar lo que se experimentó durante... Y antes pues nadie se había oído hablar del estrés postraumático, ni se sabía lo que era ni tal, hasta que llegó el 11S y tal, y luego el 11M, y ahora parece que afortunadamente es algo que está mucho más o completamente reconocido. Bueno, así en términos neurobiológicos se podría decir que en las personas con estrés postraumático, de alguna forma, la amígdala, que es la estructura cerebral encargada del procesamiento del miedo, está como hiperactivada, ¿no? Y ejerce un control sobre las áreas frontales, ¿no? Que son las encargadas del control conductual. Entonces, pues esto es lo que, así reduciéndolo mucho y tal, hace que la experiencia de estrés postraumático sea fundamentalmente una experiencia de miedo. ¿Qué hace la MDMA? La MDMA reduce la actividad de la amígdala y activa y aumenta la actividad de la corteza prefrontal, con lo cual permite a la persona retomar el control sobre lo que le está pasando, sobre sus emociones, sobre sus experiencias, sobre lo que le ha pasado y empezar a poder trabajarlo. Esto no quiere decir que sea nada necesario trabajar o utilizar solamente MDMA. Las terapias psicológicas se sabe que funcionan muy bien en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Pero el tratamiento del trastorno de estrés postraumático necesita o pasa necesariamente por revivir lo que a la persona le ocurrió. Y esto no siempre es fácil. Y aunque los tratamientos psicológicos funcionan muy bien, hay un índice de abandonos del 50%. Ahí es donde la MDMA es una sustancia que, por sus características, pues, permite que las personas puedan trabajar con esto. Bueno, va a ser el primer psicodélico, que en realidad no. El primer psicodélico ha sido la ketamina. La ketamina ya está autorizado en España, financiado incluso por la Seguridad Social. La MDMA en abril se espera que lo autorice. Otra de las cosas divertidas por no ponerte a llorar, ¿no?
pero, o sea, paradójicas, diría más bien. La FDA no solamente está evaluando ahora la MDMA para reconocerla como medicamento, sino que lo ha tramitado por una vía urgente. O sea, alguien le dice hace 20 años a alguien, mira, la FDA va a tramitar la MDMA por vía urgente como medicamento para el estrés postraumático, y te dicen, tío, deja ya lo que estés tomando, deja el MDMA y vete a tu casa. Pues en esas estamos. No sé, yo no sé la gente de la FDA qué debe pensar de todo esto, pero a mí me parece fascinante. Bueno, estas son todas las empresas que a día de hoy están invirtiendo en psicodélicos. O sea, los psicodélicos, o sea, hace años que la industria farmacéutica empezó a dejar de invertir en medicamentos psiquiátricos porque cada vez empezaban a haber más investigaciones, más metaanálisis que concluían que no funcionaban cuando se les comparaba con el placebo y que además tenía efectos secundarios que a diferencia de lo que se decía de la MDMA, dentro de 20 años va a haber una epidemia de jóvenes dementes de demenciados con déficits cognitivos por neurotoxicidad. Pues esto no ha ocurrido con la MDMA, pero se empieza a ver, no esto, pero sí otras cosas con personas en tratamientos con antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que aumenta la agresividad, que aumenta los intentos de suicidio. Muchos de los casos estos que vemos en Estados Unidos de chavalitos que entran en los institutos con ametralladoras estaban en tratamiento con antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de que son medicamentos que cada vez más... El otro día, el último de estos fue el alprazolam, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de las crisis de pánico. El último metaanálisis no había diferencia con el placebo. ¿Van a retirar el alprazolam o algún antidepresivo, alguno de estos medicamentos del mercado, de la farmacopea? No lo van a hacer. Y a mí me parece muy bien que no lo hagan, porque hay gente que se beneficia de esto. Pero se barajan de manera diferente unos medicamentos a otros dependiendo del esquema que tengan. Ahora, claro, ante esta crisis de la psicofarmacología ha emergido la promesa, que a mí me parece una burbuja, pero bueno, luego podemos hablarlo en el debate, de los psicodélicos. Y este es el mapa de las empresas que están, como veis, donde mayor inversión hay es en psilocibina, luego un poco en MDMA, en LSD y tal, y la mayoría son para el tratamiento de la depresión, que es pues también, de nuevo, uno de los grandes problemas de Occidente. Y esto es la curva de inversiones. Me he pasado tal, esto es... Bueno, voy a terminar porque me estoy pasando del tiempo. Estos son los estudios con MDMA, las diferencias entre el placebo y tratamiento con MDMA, la disminución de los síntomas. No voy a entrar a hablar de los sesgos de la psilocibina, que se están hablando maravillas de la psilocibina, pero tampoco son tan espectaculares los resultados, y simplemente hablar de nuestro estudio con ibogaína en el tratamiento de la metadona. Lo de la ibogaína para la dependencia a opiáceos parece magia. O sea, alguien en síndrome de abstinencia deja de tomar un opiáceo, aparece el síndrome de abstinencia, toma ibogaína y a la media hora, 45 minutos, el síndrome de abstinencia desaparece. No tenemos ni idea de por qué ocurre esto, pero así es. Entonces, bueno, estamos terminando un estudio con ibogaína y nada, terminar con publicidad. Hacemos una conferencia en noviembre de este año en Fuerteventura, una isla espectacular a la que os invito a que vengáis. Y nada, gracias. Adriana. Vale, yo soy Adriana Fortea, soy psiquiatra en el Hospital Clínic de Barcelona y también soy miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Trabajo sobre todo con trauma y también estoy en algún estudio para depresión resistente con 5-meo-DMT, que os explicaré también ahora más adelante.
Entonces, voy a continuar la charla de José Carlos un poco introduciendo un par de sustancias que son la ayahuasca, cuyo principio activo es el DMT, y luego la 5-meo-DMT. Entonces, la ayahuasca es una preparación de plantas típica de la cuenca del Amazonas, países como Brasil o Perú, que contiene principalmente lo que es la corteza de la liana, esta que veis aquí, el becapi, y se combina con otras plantas como la chacruna, que contienen este principio activo que es la dimetiltriptamina o DMT. Por un lado, la liana lo que nos da un efecto, tiene beta-carbolinas, que nos da un efecto IMAO. Esto quiere decir que evita la degradación del DMT, lo que hace que esta sustancia que tiene este componente psicodélico no se degrade por nuestro hígado cuando nos la tomamos de forma oral. El DMT tiene su principal efecto, como os ha contado José Carlos, sobre el 5-HT2A, ¿vale? Que es un receptor de la serotonina a nivel cerebral. Tiene un efecto aproximado de 4 horas y digamos que se caracteriza por tener efectos pues, visuales, cambios en la percepción, en la cognición, experiencias también de tipo espiritual, de tipo místico, incluso muy autobiográficas, ¿no? Puede haber un componente autobiográfico muy potente. Entonces, la ayahuasca tiene un uso tradicional y comunitario muy extendido, ¿vale? Forma parte de lo que es la medicina tradicional amazónica. Hay pues, reportes de usos de hace cientos de años, incluso se opina que a lo mejor puede ser incluso más, aunque no está claro muy bien, ¿no? Cuando empiezan a utilizar la ayahuasca propiamente como ritual, y tiene fines tanto curativos, ¿vale? Se emplea por curanderos, como espirituales. Más recientemente también se ha utilizado en ciertas ceremonias religiosas relacionadas con el cristianismo, como puede ser también pues, por parte del Santo Daime, y digamos que ha habido una extensión, ¿no? del uso de la ayahuasca también en Occidente, por lo que no es raro encontrar pues, facilitadores en Europa o en España, ¿no? que pues, propongan este tipo de ceremonias o incluso retiros con ayahuasca, ¿no? Algunas cosas ya más occidentalizadas. En España el estatus legal es un poco incierto, no es una sustancia propiamente, o sea, la ayahuasca en sí no es ilegal, pero el DMT, ¿no? que es la sustancia, el principio activo, sí que está fiscalizada. Y es verdad que ha habido como mucha persecución en los últimos años hacia ciertos grupos que utilizan ayahuasca, se ha vendido como un término sectario. La verdad es que luego a nivel legal, la mayoría de casos, José Carlos ha estado mucho más metido en esto, no han llegado a ningún puerto, ¿vale? O sea, han sido finalmente desestimados a nivel judicial. En cuanto a la investigación clínica con ayahuasca, es difícil, ¿no? Pues estos preparados de plantas pueden ser muy diferentes, entonces es difícil trasladarla a un uso clínico y además como que toda esta parte del setting que es tan importante, pues a veces se pierde, pero sí que hay algún ensayo clínico al respecto que la compara con placebo, en concreto, que es el único, así comparado con placebo, que se realizó en Brasil, pues lo que ve son disminuciones de las puntuaciones de depresión, ¿vale? Se utilizó en personas con una depresión que pues, no había respondido a tratamientos antidepresivos y se vieron pues, rápidas disminuciones en las escalas de depresión que se usaron, ¿vale? Que en este caso fueron la Hamilton y la Montgomery. Y recientemente, también aquí en Barcelona, se llevó a cabo un estudio de psicoterapia asistida con ayahuasca para el duelo prolongado en personas que habían sufrido la muerte de un familiar de primer grado y que han finalizado la parte de reclutamiento y que se lo llevó a cabo la Beclimet y todavía no han salido los resultados. Entonces, por otro lado, tenemos el 5-meo-DMT, que no hay que confundirlo con el DMT que contiene la ayahuasca. Es verdad que también el DMT se puede extraer de otras plantas y se puede también tomar inhalado y fumado y tiene como unos efectos un poquito diferentes a la ayahuasca. Pero en este caso el 5-meo-DMT es también conocido como la molécula de Dios porque da realmente experiencias muy, muy potentes y se encuentra principalmente en las glándulas de este sapo que veis aquí, que es conocido como bufo alvarius. Por eso a veces también se denomina a esta sustancia como bufo cuando se extrae de esta glándula, esta secreción del sapo. Es de nuevo una triptamina, también está presente en algunas plantas.
Y es un poquito diferente al DMT en el sentido de que su afinidad, esto es, los receptores de la serotonina a los que va, son de tipo 5-HT1A. Bueno, simplemente esto justifica porque tiene un efecto bastante diferente, mientras con la ayahuasca, con el DMT, encontramos pues, muchas cosas de tipo visual, de alteraciones de la percepción. Con el DMT muchas veces las experiencias son incluso esto, ¿no? De estar en un espacio completamente blanco, experiencias de estar de la muerte, de disolución completa del ego, ¿no? De quiénes somos, como una sensación de unidad con todo el medio, que tienen pues, un componente místico muy, muy potente y tiene un efecto súper rápido, de entre 15 y 20 minutos, ha pasado el efecto pico y luego a veces pues, hasta 1 hora, hasta que uno se vuelve a la normalidad, ¿no? Generalmente la vía de administración es fumada o inhalada, porque igual que pasaría con la ayahuasca si no utilizamos, ¿no? un IMAO, cuando la se ingiere oral se degrada y no da prácticamente efecto. Y porque realmente el interés del 5-MeO-DMT en salud mental es algo bastante reciente y se basa en varios estudios que demostraban que personas que utilizaban esta sustancia pues, en un contexto ceremonial pues experimentaban una mejoría de la ansiedad y la depresión. Entonces, no se buscaba propiamente este efecto, no era el motivo por el que lo tomaban, mejorar su estado de ánimo, pero era como un efecto colateral que se fue viendo. Estudios animales, ¿no? con 5-MeO-DMT pues también vieron que tal vez pues, estimulaba la proliferación de células neuronales, que podía ser que aumentase la capacidad de nuestro cerebro para aprender nuevas cosas. Y pues este efecto de inicio tan rápido y la duración del efecto las hacían como también muy tentadoras de aplicar en la práctica clínica porque no requiere que una persona haga un acompañamiento tan prolongado como en otras sustancias, ¿no? El LSD a veces pues, puede durar más de 12 horas, ¿no? Entonces hacer un acompañamiento de una persona, sobre todo en la sanidad pública, de 12 horas, es algo pues, que requiere muchos costes, ¿no? y mucho tiempo. Entonces, también diferentes industrias farmacéuticas sintetizaron el 5-MeO-DMT de forma vaporizada o intranasal y han salido como estudios en fase 1 que demostraban su seguridad en sujetos, ¿no? en voluntarios que no tenían ninguna patología. O sea, que no es que se vaya extrayendo el DMT del pobre sapito para los estudios. Entonces, ahora hay varios ensayos clínicos, todavía no hay ningún resultado. Los dos así que están reclutando también en diferentes sites, incluyendo Europa y incluyendo pues, que Barcelona, hay varios centros en Barcelona pues, que están también reclutando para depresión resistente a tratamiento. De vuelta a esta depresión que no responde pues a otro tipo de fármacos antidepresivos que actualmente están aprobados para la depresión. ¿vale? Y están las farmacéuticas que lo promueven son la Beckley Psytech y la IGH. También hay algunos estudios en marcha para otras condiciones, como son la depresión posparto, que sabéis que afecta a un porcentaje muy alto de mujeres después de dar a luz, y la depresión en trastorno bipolar de tipo 2. Pero todavía no hay resultados. Y ahora quiero aprovechar yo también para presentaros la SEMSI, de la que formo parte de la Junta Directiva, que es la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Entonces, digamos que surge a raíz de la agrupación de un grupo de investigadores del ámbito sanitario y también pues, de personas pues, con experiencia en el uso clínico de estas sustancias con fines dedicados, ¿no? terapéuticos, más enfocados a salud mental y en base a la evidencia científica. Entonces, es una sociedad sin ánimo de lucro que permite promover, ¿no? este uso terapéutico y tanto la difusión como la investigación de dichas sustancias en el contexto de la salud mental. También un poco el objetivo es pues, poder redactar, ¿no? códigos deontológicos y de buena práctica clínica para asegurar un buen uso. Estas sustancias tenemos que tener en cuenta que pueden ser peligrosas si se usan en un contexto no adecuado o por gente que no sabe muy bien lo que está haciendo, porque a veces la persona también se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entonces, el acompañamiento tiene que ser desde un punto de vista ¿no? súper ético y permite pues, poder constituirse como un órgano consultivo
o asesor, y promover, que esto es súper importante, pues puntos de encuentro con las prácticas tradicionales y comunitarias. O sea, yo creo que desde el respeto, ¿no? y facilitando pues, todo lo máximo la comunicación con estas personas o estas comunidades que llevan utilizando estas plantas y estas sustancias durante cientos de años, ¿no? Incluso, y que tienen muchísima más experiencia que cualquiera de nosotros. Como os hemos dicho, pues una de las finalidades es promover la docencia, ¿no? y la difusión. Es por ello que pues una vez al mes hacemos estos journal clubs, ¿vale? El próximo será el 3 de abril, que de hecho viene José Carlos a darlo. Y nos hablará también de todos los 15 años que llevan haciendo investigación con plantas psicoactivas en ICES, que es la asociación que os ha comentado, os ha explicado él antes. O sea que si os interesa el tema, pues podéis conectaros. Ahí es completamente accesible a todas las personas. En la página web tenéis el link de Zoom. Y también podéis ver, digamos, las otras sesiones que se han hecho en el canal de YouTube. Están la mayoría de ellas colgadas. Hay algunas que por motivos de confidencialidad no, pero en su mayoría las tenéis colgadas allí para ver cuando queráis. Aparte de eso, también promovemos un poco jornadas y conferencias. Bueno, llevamos en marcha un año, o sea, todavía no nos ha dado tiempo a hacer mucha cosa, pero pues es las jornadas que hicimos el año pasado, en marzo, que tuvieron también una asistencia muy notoria. La verdad es que fueron un éxito. Y la idea es que este año también se puedan, ¿no? Estamos preparando unas nuevas jornadas que se anunciarán en breve, pero todavía no tengo el cartel para enseñároslo. Entonces, nada, finalizar un poquito con el contacto, ¿vale? Estos somos los compañeros de la Junta Directiva de la SEMSI. Empezaremos también a poder incluir nuevos miembros, con suerte, el mes que viene. Sí que la parte de miembros está reservada para las personas que estén en el campo de la investigación o en el ámbito sanitario o terapéutico con el uso de psicodélicos. Y bueno, pues aquí tenéis la página web, donde también tenéis el formulario de contacto, si alguien tiene algún interés. El Instagram también podéis seguir, donde se van anunciando pues todas las actividades y los journal clubs, o el YouTube o el LinkedIn del esto. Y entonces ahora, si os parece, tenemos todavía unos 10-15 minutos para hacer las preguntas que podáis tener. Hola, buenas tardes. A ver si me queda claro. ¿La mayoría de los psicotrópicos activan el glutamato o meten glutamato en el cerebro? ¿Es así? De los psicótropos no. Psicótropos, para empezar, la palabra psicótropo es una palabra legal que no tiene ninguna significación científica. Psicótropo etimológicamente quiere decir movimiento de la mente. Psico es mente y tropo es movimiento. Es decir, no quiere decir nada. Luego podemos afinar un poco, ¿no? Y si nos vamos por categorías farmacológicas y nos centramos en los psicodélicos, y dentro de los psicodélicos serotoninérgicos, porque también el cannabis se puede considerar que puede ser un psicodélico. O sea, la palabra psicodélico también es un poco ambigua, porque puede englobar sustancias de diferente familia farmacológica, ¿no? La ketamina es un psicodélico también, ¿no? Entonces, si afinamos un poco terminológicamente y hablamos de psicodélicos serotoninérgicos, los psicodélicos serotoninérgicos, su característica principal es que actúan sobre los receptores 5-HT2A de la serotonina, y cuando se activan los receptores 5-HT2A de la serotonina se produce una liberación de glutamato. Vale, entonces la mayoría activan más glutamato, ¿no? Los vale. Psicodélicos serotoninérgicos. Vale, la ketamina no. La ketamina lo bloquea. Bloquea y hace que haya menos impulsos eléctricos, por lo tanto las experiencias más cercanas a la muerte son con ketamina. Sí. Vale, entonces... Dentro de los psicodélicos también se ha dicho si la DMT puede inducir experiencias cercanas a la muerte, sí, o incluso la 5-meo, creo que también, pero se parece mucho más a una experiencia cercana a la muerte, ¿cómo se llama? Black hole, ¿no? Un agujero negro, llámalo como quieras, estar enterrado vivo, lo que sea. Con ketamina. Sí. Entonces, ¿con qué tipo de personas podemos
recomendarles una terapia u otra. Es decir, cómo se analiza, con qué indicadores y variables jugamos y le damos, en vez de psilocibina A, le damos LSD, o le damos mescalina, o le damos ketamina y LSD juntos. O incluso no le das nada. Depende de lo que quieras trabajar con la persona, de las necesidades que tenga la persona y de la petición que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, si hablamos por indicaciones, que puede ser una guía, ¿no?, para poder tomar decisiones, ¿no?, para qué indicaciones hay evidencias, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para trastorno de estrés postraumático hay mucha evidencia, ¿no?, de que el MDMA puede funcionar, y de hecho va a ser el primer medicamento en autorizarse y lo hará la FDA en agosto, se espera, ¿no? Por ejemplo, para depresión de mayor, pues bueno, hay toda una industria volcada en el tratamiento de la depresión mayor que desde mi punto de vista es, como decía antes, un poco burbuja. De hecho, los ensayos clínicos que se han hecho con psilocibina no muestran mucha más superioridad al escitalopram, por ejemplo, ¿no?, que es un antidepresivo clásico. Pero si estamos hablando de personas con depresión o con ansiedad en fases finales de su vida, pues sí que hay mucha evidencia con psilocibina, por ejemplo, ¿no? Sí, pero entonces, ¿cómo definimos la palabra, o sea, un estado depresivo? Es decir, ¿cuánta cantidad de estrés oxidativo de las células? No, cuando hablamos de depresión en clínica no hablamos de oxidación celular, hablamos de sintomatología. Esto, Adriana... Se hacen test y más o menos son tipo 1 o tipo 10 del manual y se le recomienda cierta terapia u otra. Es decir, un segundo, el Ketolar, el vial de Ketolar antes era de Parke Davis y era diferente al de Pfizer. No, mira, lo que ha habido con el Ketolar es una auténtica vergüenza. O sea, el Ketolar cuesta, el bote de Ketolar, y que tienes como 20 dosis terapéuticas. Si hablamos de dosis terapéuticas entre 100... El de ahora lleva 0,5 gramos de ketamina, el de antes era 0,6 cada vial. El Ketolar son frascos de 50 miligramos por mililitro y normalmente son frascos de 25 mililitros. Lo que está autorizado para el tratamiento de la depresión, que es el Spravato, es un spray intranasal que lo único que tiene diferente de la ketamina, o sea, es que es una versión racémica, que es la esketamina, pero es que la esketamina se conoce también desde los años 60. Lo único que tiene de novedoso y de innovador el Spravato, que cuesta 300, 400 euros la dosis, frente a 1 gramo de ketamina en el mercado negro, que puede costar 20, 30 euros, es que es un inhalador, es el dispositivo. Esto es lo que es patentable y esto es lo que cuesta dinero, lo que cuesta tanto, y esto es lo que está financiado ahora por la Seguridad Social, probablemente por presión de las asociaciones de pacientes, pero no se diferencia absolutamente en nada. De hecho, hay más evidencia con relación al Ketolar, a la ketamina racémica, que tiene los 2 isómeros, que con relación a la esketamina. Entonces, vale, si hay diferencia entre los recipientes del vial de Parke Davis de los años 90 y diferencia entre el Pfizer de los 2000 y pico, ¿cuál es la diferencia entre esa ketamina y el Imalgen para animales? No son triptaminas. La ketamina no es una triptamina. La ketamina es un anestésico disociativo que bloquea los NMDA. Las triptaminas son los que actúan sobre los 5-HT2A. Pero la única diferencia que hay con Imalgen, que es el fármaco veterinario, son excipientes. Pero el Imalgen, sí, es un absurdo. Si es que no estamos hablando de que el mundo sea racional. Si fuera racional no estaríamos aquí. Estaríamos hablando de esto, porque esto es claro, ¿no? No puede, o sea, ¿cómo tenemos un medicamento que se llama Ketolar, que está fuera de patente, que, como digo, cuesta 2 euros un vial de 10 o 20 dosis, y lo que se está utilizando en el sistema público y privado, y lo que ha autorizado la Agencia Española del Medicamento, es el Spravato, que cuesta 400 euros la dosis? Pues no tiene ningún sentido, efectivamente, pero el mundo es así de psicodélico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Max Alzamora, médico de Perú. Quería hacer una pregunta, entendiendo que la ayahuasca
para usarlo como un tratamiento hay que hacer una dieta, estar en un ambiente adecuado y que los pacientes de repente para llegar a realizarlo a veces no se van a sentir, no sé si confiados. ¿Qué piensan de la changa como una alternativa, si esto podría llevar con un uso continuo a causar los mismos efectos beneficiosos, hablo, en el paciente? Bueno, la changa, para quien no lo sepa, ¿no?, es también un conjunto de plantas que se utiliza inhalada y contiene DMT, ¿no?, que es el mismo principio activo de la ayahuasca, y como dices, pues no va ligado a lo mejor a tener que hacer toda, ¿no?, esta dieta. Son experiencias también mucho más cortas. Ahora está habiendo mucha investigación también con DMT, ya bien sea sintetizado o con estos productos, pero yo creo que probablemente en un ámbito más clínico vayan a tener mucha más salida. Lo que pasa es que al ser experiencias muy cortas, ¿no?, yo creo que la ayahuasca también tiene una parte experiencial, que es pasar, ¿no?, por todo ese viaje, por todo ese proceso en el que uno puede conectar pues con su biografía, con otros aspectos, ¿no?, de la psique, que a lo mejor, en mi opinión, se pierden con la changa al ser una experiencia a veces muy intensa, ¿no?, y muy cortita. Pero yo creo que sí que merece la pena pues continuar con ese estudio, y de hecho hay estudios al respecto, de que a ver si realmente se puede aplicar o no, o hasta qué punto lo que es terapéutico es lo experiencial, ¿no?, y ese estado tan largo, o bueno, nos podemos aprovechar también de lo que toca a nivel receptorial el DMT propiamente. No sé si respondo a tu pregunta con eso. Sí, de hecho, de la DMT creo que también está en fase 2. ¿Hay algún estudio? También para depresión en no sé qué empresa, una de estas empresas que mostraba antes lo está desarrollando. Pero no sé si, porque hubo una que quebró, y no sé si separaron algún estudio, bueno, no sé si es esta o alguna otra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Mazabó, soy médico veterinario de Neuquén, Argentina. Y mi pregunta iba referida a los periodos de neuroplasticidad que se abren posterior a la toma, ¿no?, de los tiempos de duración de cada droga, ¿sí? Yo soy muy escéptico con que los psicodélicos sean neuroplastógenos, como he dicho antes. Hay bastante investigación, y hay toda una línea de investigación y de inversión bastante potente en achacar los efectos terapéuticos de los psicodélicos a la neuroplasticidad, pero también hay muchas evidencias que demuestran todo lo contrario. Yo soy muy escéptico, como te digo, y no creo que tampoco sea necesario que los psicodélicos produzcan neuroplasticidad. Si producen neuroplasticidad, estupendo, porque esto servirá para tratar no enfermedades mentales, sino enfermedades neurológicas. Y si realmente fueran neuroplastógenos, esto sería fascinante, porque tendríamos unas líneas de trabajo en Alzheimer, en Parkinson y en otras enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer, la Organización Mundial de la Salud, dice que si en el 2050 no hay un medicamento que retrase al menos 6 meses el avance de la enfermedad, el sistema público de salud va a colapsar. O sea, hay dos grandes problemas ahora mismo en la humanidad, aparte de las guerras, que son las demencias y las enfermedades bacterianas, porque los antibióticos están empezando a ser resistentes. Pero tampoco en salud mental creo, ¿no?, y que Adriana me corrija, que a lo mejor estoy equivocado también, creo que no es necesario tampoco que haya neuroplasticidad ni tal para que haya un efecto terapéutico, porque el efecto terapéutico lo produce la experiencia psicológica. Aquí hay un debate también, y de hecho se están desarrollando medicamentos psicodélicos tratándoles de quitar el componente psicodélico. Por ejemplo, la bromo-LSD. La bromo-LSD es un fármaco que funciona muy bien para la migraña en racimo, que es una enfermedad devastadora, neurológica devastadora, pero que no es psicoactiva. Se está empezando a investigar la bromo-LSD para problemas de salud mental, ¿no? Creo que aunque hay todo un debate de si la experiencia subjetiva es necesaria o no para que haya un efecto terapéutico, yo creo que es precisamente lo que estas sustancias les caracterizan, ¿no?, y les diferencian de otras, que esta experiencia psicológica puede ser transformadora.
independientemente de que produzca neuromodulación o no, ¿no? Yo creo que también, ¿no? A veces se habla como de esta ventana, como que después de tener una experiencia de este tipo uno se queda como más abierto, ¿no? Pues a poder integrar ciertas cosas, ¿no? O a poder como trabajar ciertos aspectos en los que tal vez en ese momento, justo después de tener la experiencia, es como más beneficioso pues poder hacer ciertos cambios en la vida, o es más fácil, ¿no? O puede aplicar mejor una psicoterapia, pero es verdad que no se sabe muy bien esta ventana terapéutica, por decirlo de alguna comilla, si deriva de un aumento de la neuroplasticidad o es el fenómeno experiencial que eventualmente pues tú te haces, ¿no? Empiezas a hacer otras cosas en tu vida y te olvidas de la experiencia y no se queda ahí. Sí, igualmente es otra de las paradojas que hablábamos antes. Sustancias que antes se consideraban neurotóxicas, en 20 años son neuroplastógenas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y es cierto, ¿no? Hay una ventana, y esto en ibogaína es muy claro. O sea, la ibogaína, como decía antes, elimina el síndrome de abstinencia, lo elimina, es magia. O a mí me lo parece. Yo, cuando he visto a gente en síndrome de abstinencia, han tomado ibogaína y el síndrome de abstinencia desaparece, no he visto nada parecido nunca. Pero las drogodependencias tienen un componente psicosocial gigante. Entonces, sí es cierto que la ibogaína elimina el síndrome de abstinencia tal y permite abrir esta ventana para dentro de la cual poder hacer intervención psicosocial, ¿no? Yo creo que estamos ya en tiempo, ya es la hora. Okay. ¿Una pregunta? Sí, hay 3, si queréis. Sí, Como diga la orden. Sí, así. Rápidamente. Sí. Oh, perdón, ¿puedo posible inglés? Sí, sí. Sí, okay, well, gracias. So I understand that you discussed the edge scenario of feeling of the person when it's depression or PTSD, but I understand it's a primary to help those situations. But I was just curious from your perspective, your experience of probably a person who has not this big fear in their head, right? To somehow see where you can go from one state of your mind, let's say from depression to stabilized state. But when you are probably from your experience, maybe you had from stabilized situation of brain using those medicals, substances to somehow, I don't know, help yourself to make a better decision in life, exactly seeing something from different perspective, apart from trying to shift from this very, very difficult edge mental state. And I was just maybe give you some inspiration for us or your perspective of from your side experience of being in this stabilized state of your mind, using these substitutes and where it led you in your life. If you could. ¿Quieres responder? Pues no sé si he entendido muy bien la pregunta. Okay, you mean that if we don't have like a mental problem currently, what will happen if we take these substances? Is like kind of your question. Sí, o sea, de hecho lo ideal es que estas sustancias no las utilicen los psiquiatras, con todo mi respeto hacia Adriana, ni la utilicemos los psicólogos clínicos. Estas sustancias que tienen que utilizarlas es la gente, ¿no? y las comunidades. Tal. ¿Y cuándo se pueden utilizar estas sustancias? Pues para mí, que ya estoy llegando a una edad tal, hay momentos claros, ¿no? Que son en etapas de transición de la vida. En etapas de transición de la vida, estas sustancias han servido siempre en los ritos de paso, precisamente para, en las etapas de transición de la vida, poder afrontar la siguiente etapa que te toca, bueno, pues de una manera acorde a tu nuevo sistema y que se haga, esté en sintonía tu sistema de creencias con lo que ocurre en la realidad o lo que tú crees que puede ocurrir en la realidad. ¿Se han ido al ámbito psiquiátrico? Esto es una cuestión histórica. Si probablemente ahora se iniciara
la regulación de estas sustancias no se hubiera ido por la vía médica. Se inició por la vía médica y esto fue Rick Doblin, el presidente de MAPS, el que abrió este camino gigantesco y titánico. Cuando monta MAPS en 1986, en un momento en que está Ronald Reagan en el gobierno norteamericano, Ronald Reagan había sido quien había prohibido, era gobernador de California en el 67, cuando prohibió la LSD. Pero en el 84, Nancy, su mujer, inicia una cruzada contra la MDMA. Y en un momento histórico en el que las políticas sobre drogas eran muy hostiles y muy duras. Entonces Rick Doblin ve que la única posibilidad de reconocer y de desestigmatizar a estas sustancias, y concretamente la MDMA, es iniciando la vía de la medicalización. En estos 30 años o 40 han cambiado muchas cosas en el mundo de las políticas públicas. Sobre todo, la gente se ha educado mucho. Ha habido muchos profesionales que han dedicado su carrera profesional a políticas públicas sobre drogas y tal, y a lo mejor ahora la vía no es la medicalización, a lo mejor es otra. Y probablemente sí ahora se iniciará el debate, y de hecho en Estados Unidos, Oregon o Colorado han descriminalizado, y hay un mercado gigante. Se ha ido al otro extremo. Una sesión de psilocibina en Oregon te cuesta 4.000 pavos, creo. Mientras que hacer crecer un bote de psilocibina, pues si lo haces tú, pues prácticamente gratis. Por responder a tu pregunta, yo creo que aunque se están desarrollando estos medicamentos para indicaciones específicas, pues estas sustancias se han utilizado siempre con fines ceremoniales, ¿no? Y el principal uso de estas sustancias ha sido estrechar los vínculos comunitarios de los miembros de las comunidades. El principal problema que tenemos, ahora tenemos un problema gigante de salud mental, y una de las razones para mí es el desmantelamiento de las redes comunitarias, la atomización de los individuos y la soledad, que es un problema gigante, aunque no se habla de él. En Reino Unido se creó un Ministerio de la Soledad, luego el nuevo primer ministro lo borró, pero en Japón tal, estas sustancias han servido fundamentalmente para esto. Y para esto es para lo que van a servir. Y cuando pase la medicalización habrá centros, pero esto ya existe, donde aquí seguro que esta noche en Cataluña tienes posibilidad de ir a tomar ayahuasca en 40 no, pero a lo mejor a 10 o 15 sitios. Y esto es lo que... Y paradójicamente hay esta tensión gigante, ¿no?, entre el uso comunitario, que está perseguido y que ahora se está tratando de asociar a las ayahuascas con las sectas y tal, y el uso médico, que como hemos visto hay una cantidad de empresas gigantes. I think maybe we will have less problems in the world if more people use psychedelics, especially like in high political scenes. But yeah, I think they can increase like self-compassion and like perspective of things, and as José Carlos said, like help us going through tough times in our lives, changes in our lives. I think they are wonderful tools for that. Y luego hay una indicación interesantísima, que a mí es la que me parece más fascinante, que es para el tratamiento del dolor crónico. El dolor crónico es un problema gigante en las sociedades contemporáneas, y ya en los años 50 había un psiquiatra que se llamaba Katz, que descubrió estos... Bueno, pues esto. Dale. Tenemos que ir acabando. Si queréis, podemos, ¿no?, quedarnos un momentito aquí abajo y preguntar, ¿no?, si queréis, ¿vale? Venga, pues nada, gracias. Gracias.